¿Sabías que el invento medieval que usas todos los días para estudiar fue creado por estudiantes rebeldes? Antes de 1088, aprender a leer o estudiar leyes requería ir a un monasterio y obedecer a un abad. Pero en Bolonia, Italia, ocurrió algo revolucionario. Estudiantes de derecho, hartos de abusos locales, se organizaron en un gremio llamado Universitas, para protegerse. Contrataron a sus propios maestros y fundaron la primera universidad del mundo occidental. Allí inventaron el currículo, los exámenes, los grados académicos y la libertad de cátedra. Nació la idea de un espacio para conocimiento complejo, independiente de iglesia o rey. Sin el modelo de Bolonia, no existiría la ciencia moderna ni tu título universitario. ¿Y tú, estás listo para honrar esa herencia medieval? Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el rey. En el año 1215, el rey Juan de Inglaterra, conocido como Sin Tierra, era un verdadero desastre para su reino. Perdía guerras constantemente contra Francia y otros enemigos. Subía impuestos abusivos que arruinaban a sus súbditos. Peor aún, secuestraba a las esposas e hijas de los nobles para sus caprichos. Finalmente, los poderosos varones se hartaron de sus abusos. Reunieron un ejército formidable y tomaron Londres por asalto. Acorralaron al rey en un prado verde llamado Runnimede. Le pusieron una espada afilada en el cuello y un pergamino en la mesa. La Carta Magna establecía que el rey no podía hacer lo que le diera la gana. No podía encarcelar a nadie sin juicio previo ni confiscar propiedades arbitrariamente. Aunque inicialmente solo protegía a los nobles, plantó la semilla del imperio de la ley. Es el tatarabuelo de todas las democracias y derechos humanos modernos. ¿Estás listo para defender el imperio de la ley? El imperio más grande y sangriento de la historia surgió de las estepas mongolas. Gengis Khan unió a las tribus nómadas y forjó la máquina de guerra más letal de la antigüedad. Estos jinetes invencibles podían dormir sobre sus caballos sin detenerse. Disparaban flechas con puntería mortal mientras galopaban a toda velocidad. Salieron de las frías estepas del norte y cayeron sobre el mundo como una plaga bíblica. Conquistaron territorios desde Corea en el este hasta Polonia en el oeste. Crearon el imperio contiguo más grande que ha existido en la historia humana. Mataron a millones de personas en sus campañas devastadoras. Curiosamente, sus masacres fueron tantas que los bosques volvieron a crecer en zonas despobladas. Pero paradójicamente, establecieron la Pax Mongólica, un periodo de estabilidad. Por primera vez, una doncella con una bolsa de oro podía viajar segura desde Europa hasta China. Abrieron completamente la ruta de la seda y conectaron el mundo a la fuerza. Así iniciaron la primera verdadera globalización de la historia. El libro de viajes que nadie creía real. Globo terráqueo. Cuando el mercader veneciano Marco Polo regresó a casa después de 24 años viajando por Asia, nadie le creyó. Había servido en la corte del gran Kublai Khan, emperador mongol. Sus historias sonaban a fantasía pura para los europeos de la época. Hablaba de piedras negras que arden, lo que hoy sabemos que era el carbón. Describía dinero hecho de papel, algo inimaginable en Europa medieval. Contaba de un sistema de correos rapidísimo que cruzaba imperios enteros. Y de ciudades 10 veces más grandes que Venecia o París, llenas de maravillas. Por eso, lo apodaron Il Milione, el señor de las millones de mentiras. Pero desde una cárcel genovesa, dictó sus memorias a un compañero de prisión. Su libro se convirtió en el gran bestseller de la Edad Media. Dibujó un mapa mental de Oriente lleno de riquezas exóticas en la mente de los europeos. Sin la obsesión que creó este libro, Cristóbal Colón nunca se habría lanzado al mar 2 siglos después. Cambió la historia un libro de mentiras. El gigante que asustó a Europa durante 600 años. Todo comenzó con una pequeña tribu turca nómada en Anatolia. Liderados por un líder llamado Osman, parecían completamente insignificantes. Pero eran gazis, guerreros devotos de la fe islámica. Contaban con una estrategia militar brillante que los impulsó al éxito. Poco a poco, empezaron a devorar los restos del agonizante imperio bizantino. Crearon un estado militar formidable y expansivo.
Su innovación más genial fueron los genízaros, un cuerpo de élite de soldados esclavos. Estos guerreros eran leales únicamente al sultán, sin divisiones tribales. Así, el Imperio Otomano creció hasta convertirse en la superpotencia absoluta del Mediterráneo oriental. Controlaban el paso vital entre Europa y Asia. Su monopolio sobre las rutas de las especias estranguló la economía europea. Esto obligó a portugueses y españoles a explorar el Atlántico, desencadenando la era de los descubrimientos. La guerra más larga de la historia duró 116 años sin un solo disparo decisivo. Fue una brutal pelea entre Francia e Inglaterra que se extendió por más de un siglo. Todo comenzó porque el rey de Inglaterra reclamaba el trono francés por disputas familiares. Lo que empezó como rencillas feudales entre nobles que hablaban francés se convirtió en algo mucho mayor. Esta guerra marcó el fin de la caballería medieval tal como la conocíamos. Arqueros campesinos ingleses masacraron a los orgullosos caballeros franceses en batallas legendarias. En Crecy y Azincourt, la tecnología venció definitivamente a la nobleza. Los humildes campesinos con arcos largos demostraron que el ingenio valía más que la sangre azul. Fue una era de miseria absoluta, con peste negra y destrucción por doquier. Pero de estas cenizas nació algo revolucionario, el sentimiento nacional. La gente dejó de luchar por su señor local y empezó a pelear por Francia o por Inglaterra. Así nacieron las identidades nacionales modernas que conocemos hoy. ¿Imaginas una guerra de 116 años que cambió el mundo para siempre? El apocalipsis real de la Edad Media llegó en octubre de 1347. Unos barcos genoveses llegaron al puerto de Mesina, Sicilia, trayendo un pasajero invisible. Las tripulaciones estaban muertas o agonizando, con bultos negros cubriendo sus cuerpos. La bacteria Yersinia pestis viajaba en las pulgas de las ratas de los barcos. En solo 4 años, la peste negra mató a 1/3 de la población europea. Imagina que 1 de cada 3 de tus vecinos desaparece en semanas. Fue el infierno en la tierra, la gente creía que era el fin del mundo. Las calles se llenaban de muertes mientras la enfermedad se propagaba sin control. Pero la peste negra tuvo un efecto económico inesperado y transformador. Al haber tan poca mano de obra, los campesinos supervivientes pudieron exigir sueldos mucho más altos. El feudalismo, basado en la mano de obra barata, empezó a romperse por completo. Paradójicamente, la muerte masiva trajo una vida mejor para quienes lograron sobrevivir. La mayor tragedia de la historia medieval cambió el curso de la civilización europea para siempre. Imagina un caos histórico donde hubo 3 papas reinando al mismo tiempo. Esto ocurrió a finales del siglo XIV en la Iglesia Católica, la institución más poderosa de la Edad Media. La Iglesia tocó fondo en ese momento de profunda crisis. Los cardenales franceses exigían un papa en Aviñón, bajo la fuerte influencia del rey de Francia. Mientras tanto, los cardenales italianos insistían en tener un papa en Roma, la sede tradicional. El resultado fue devastador, eligieron a 2 papas distintos que se excomulgaron mutuamente con furia. Europa entera se dividió en bandos, unos reyes apoyaban al papa francés, otros al italiano. El pueblo llano vivía aterrorizado, sin saber a quién seguir para salvar su alma eterna. Para intentar arreglar el desastre, los cardenales eligieron a un tercer papa. Pero esto solo empeoró todo, creando un trisquel de 3 papas rivales. Este caos histórico duró nada menos que 40 años y destruyó por completo la autoridad moral del Vaticano. La gente común empezó a cuestionar, ¿y si la Iglesia se equivoca de verdad? Este desencanto sembró la semilla perfecta para la Reforma protestante un siglo después. Hace 500 años, China tenía una flota tan poderosa que pudo haber conquistado el mundo entero, pero eligió quemarla. 80 años antes de que Colón cruzara el Atlántico, el almirante eunuco Zenne comandaba cientos de barcos gigantescos. Los barcos del tesoro de Zenne eran 5 veces más grandes que las carabelas de Colón, verdaderas ciudades flotantes. Estos barcos tenían jardines, establos, y capacidad para transportar miles de personas a través del Océano Índico. La flota navegó hasta las costas de África, no para conquistar territorios, sino para realizar diplomacia de impacto.
Zheng He quería mostrar el poder y la grandeza del emperador chino al mundo conocido. Con esa flota, China podría haber descubierto América, Australia, o incluso colonizado Europa. Pero todo cambió cuando la política en China dio un giro inesperado. La nueva élite gobernante consideró que los viajes oceánicos eran un despilfarro de recursos del imperio. Tomaron una decisión radical que cambió la historia: decidieron quemar todos los barcos de la flota. Además de quemar los barcos, el gobierno prohibió a los ciudadanos chinos navegar y explorar el mundo. China se cerró al mundo durante siglos, perdiendo la oportunidad histórica de dominar la política global. Una decisión política terminó con el sueño de un imperio de exploradores, demostrando que el poder no siempre es sobre conquista, sino sobre las elecciones que hacemos. La adolescente que salvó a Francia con pura fe y fuego. En plena Guerra de los 100 años, Francia estaba al borde del colapso total. Los ingleses controlaban casi todo el territorio francés. Entonces surgió lo imposible: una campesina analfabeta de solo 17 años. Juana de Arco decía oír las voces divinas de Santa Catalina y San Miguel Arcángel. Con una convicción inquebrantable, convenció al delfín Carlos para que le diera el mando de un ejército. Y lo increíble sucedió: Juana levantó el asedio de Orleans en apenas días. Los generales experimentados habían fallado durante meses en esa misma misión. Con pura fe y estrategia audaz, Juana cambió por completo el rumbo de la guerra. Pero la gloria fue efímera: fue capturada por los aliados borgoñones de los ingleses. La juzgaron en un proceso amañado por herejía y por vestir ropa de hombre. A los 19 años, la quemaron viva en la plaza pública de Rouen. Querían borrarla de la historia, pero se convirtió en el símbolo eterno del nacionalismo francés. ¿Podría una simple campesina cambiar el destino de una nación hoy?